Sí, primero de todo, analicemos el tramo que acabamos de escuchar. Si hay algo que realmente no ha habido ausencia en esta cuarentena que estamos atravesando, es de información. Porque es más, yo diría que el doctor Lorenzetti debe tener apagada la tele, porque cuando uno la prende, la batería de infectólogos que aparecen en los diferentes canales y pantallas hacen que todos seamos discípulos prácticamente del doctor Koch, que aisló el bichito de la tuberculosis. O sea, yo ya sé un montón de infectología como consecuencia de la nutridísima y hasta contradictoria información en materia de infectología. A partir de hoy, perdone la intromisión, es el doctor Lorenzetti Bacilo, el doctor Bacilo. Esto por un lado. Pero la segunda cuestión es que lavarse las manos y permanecer en el domicilio es un remedio del medioevo y anterior al medioevo, y seguramente debe ser de la época de Galeno. La única diferencia es que a partir de Jenner y la aparición de la vacuna, la regla es que quédate en tu casa, porque hasta que no aparezca la vacuna, el virus va y te busca. O sea, yo me baño todos los días y creo que es una medida que es anterior, digamos, a la televisión. Todos tenemos conductas alimentarias que deben ser aproximadamente de la época del nacimiento de las cavernas. En fin, tenemos todas conductas muy antiguas, pero parece que en este tema, los tipos que se pasaron unos cuantos años estudiando el tema de medicina e infectología en particular, si te dicen eso, no creo que sea específicamente por aplicar un criterio del medioevo. La verdad que el doctor Lorenzetti desafortunado en estas expresiones, ¿no? Ahora, ¿por qué aparece Ricardo Lorenzetti ahora? Esto usted lo debe tener mucho más claro, supongo yo, ¿no? Sí, a mí me parece que en cualquier caso hay como una suerte de abanderados de determinadas posturas o determinado tipo de posiciones. Yo no tengo ninguna duda de que, usted, Darío, lo sabe perfectamente. Un tipo que es un asiduo visitante a la Embajada de los Estados Unidos, que tiene determinado tipo de posiciones políticas, que se ha manifestado de determinada manera en momentos determinados de la historia contemporánea argentina, que, digamos, dijo que la causa de la embajada era cosa juzgada y tiene un secretario que anda caminando por el piso donde está él, que sigue con la causa de la embajada de acuerdo. abierta. Qué sé yo, la verdad es que el hombre, llama desafortunado, no puede ser. ¿Y la reforma judicial no será algo que le cae mal a algunos de la Corte, por no decir a todos? Y la reforma judicial es una cosa que les tiene que caer mal. Yo creo que lo que tiene que caerles muy mal es la ampliación de la Corte. Claro. Este es el punto. O sea, acá hasta que no haya 12 miembros en la Corte, esto es cartón pintado, lo de la reforma judicial. Usted sabe cuál es mi opinión. Sí. Bueno, hay que cambiar los hombres, dice usted, o barajar y dar de nuevo, ¿no? De alguna manera. Sí, esto es una cosa que es clara, o sea, no puede ser que la suerte y la vida de los argentinos, la hacienda y el patrimonio lo decidan 3 personas, ¿no? Claro. Esto es inconcebible de cualquier lugar. En verdad, yo soy un convencido de que las cortes tienen que ser lo más amplias posibles, en función, digamos, de que sean los propios ministros los que se aboquen a los temas que deben resolverse. Y yo no creo que 5 personas tengan todo el conocimiento del derecho, que abarca desde que uno que está antes de nacer y después de que uno se muere. Entonces, la verdad es que me parece que es exiguo. Ahora, las manifestaciones de Lorenzetti y los actos de Lorenzetti son cada vez más desafortunados. Y tenemos 2 ministros de la Corte que entraban por decreto, con lo cual la validez moral de lo que hagan estos señores es prácticamente nula, ¿no? Doctor, ¿y esa relación espuria entre los medios y miembros de la Corte y miembros del Poder Judicial que generan, por ejemplo, tapas de diarios que dicen, a pesar de la marcha, el gobierno no cede en tratar la reforma judicial? Digo, ¿el gobierno debe pedir permiso a los medios para tratar los temas que quiere tratar, cualquiera fuese, y aunque no le guste a mucha gente? ¿Sabe qué pasa, Darío? Mire, Lincoln en el primer discurso que dio como presidente de los Estados Unidos cuando asumió, dijo que era imposible gobernar una casa dividida.
y ahí sobre el pucho directamente empezó la guerra de secesión. O sea, en algún punto determinado uno se tiene que parar de la grieta, ¿no? Yo soy usted sabe que yo tengo una pala en el baúl del auto para seguir cavándola. Porque claramente uno no puede convivir con determinado tipo de personas. Esto es claro, o sea, porque en verdad el diálogo, cuando la gente habla del diálogo, la concordia, el consenso y todas esas cosas maravillosas, tienen sentido entre iguales. O sea, yo puedo, digamos, diferir en la forma en que se clava un clavo en la pared. Ahora, si el tipo que realmente tengo al lado me dice que lo que hay que hacer es demoler la pared, no tengo nada que hablar. Estos son dos cosas distintas. Entonces, digamos, una reunión de gente que te están diciendo cuídate y van a la marcha pura y exclusivamente hablando de la patria, escucharlo al idiota de Brandoni y compañía, usted dígame una cosa, ¿qué tengo yo que ver con Brandoni? Por ejemplo, ¿qué quedó del Brandoni de la época que lo perseguía la AAA? Y como esto hay muchos estúpidos. Entonces, ¿y qué pasó, doctor? ¿Qué pasó para que haya tantos estúpidos? El problema es que, digamos, el país se ha radicalizado en el sentido de que el efecto del gobierno de Cristina Fernández y de Néstor Kirchner puso el acento en la inclusión. Y hay gente que cree que el país no debe ser inclusivo. O sea, a ver, vamos a ponerlo claro. Hay un sector de la sociedad clase media que cree que es otra cosa y que el negro choriplanero se tiene que morir. Y no hay vuelta que darle, querido. El negro choriplanero lo tenés que incluir porque el tipo vive acá. Ahora, ¿qué es lo que hacemos como para que de alguna manera la gente que está en peores condiciones progrese? Bueno, eso es un plan de gobierno. Pero lo que no podemos hacer es fusilarlos. Está claro. Y estos tipos lo que quieren, de alguna manera, atacando determinadas posturas y determinado tipo de posiciones, es claramente querer acabar con un determinado sector del país. Facundo Ale, te está escuchando el doctor. Sí, doctor, ¿cómo está? Hola, le quiero consultar por la situación de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, los jueces de los cuales el Senado está viendo cómo han sido sus traslados, que claramente han tenido irregularidades, pero se conoció la noticia, usted lo sabe mucho más que nosotros, así que le pido si se lo quiere contar a nuestra audiencia, de que aparentemente estos dos jueces tenían vínculos con el propio Marcelo D'Alessio, ¿es así? Bueno, yo hice ayer una presentación en soledad, como pasa siempre conmigo, ¿no? Ante la bicameral que está a cargo de la fiscalización de los organismos y actividades de inteligencia. Este es un hecho viejo, lo que pasa que de alguna manera ha tomado o ha retomado de alguna manera vigencia en función de la ostensible y cerril actitud de los doctores Bruglia y Bertuzzi a volver a su tribunal de origen, si es que ellos fuera menester, diría un jurista. Entonces me presenté ante la bicameral en representación de Oscar Thomas como abogado defensor, diciendo claramente que al momento en que estaba en danza el tema de si se confirmaba o no la prisión preventiva, el señor D'Alessio, con 6 días de anticipación, tenía en su teléfono celular, según figura en la captura de pantalla obtenida en el secuestro de ese elemento, y está volcado en la causa en Dolores. Entonces claramente hay dos versiones, que son las que yo escribí en esta presentación que hice ante la bicameral. Es o una de dos, o le dijeron directamente a D'Alessio que era lo que estaban por resolver, y que está mal también, que está mal. No, está mal, no, es un hecho gravísimo. Claro. Es un hecho gravísimo. Desde el punto de vista de la actividad de un juez, anticipar un fallo a una persona que no tiene a nadie, ¿no? Estamos cerca del juicio político, doctor, más o menos. Claro, estamos frente al juicio político, porque anticipar un fallo es una de las condiciones, justamente el Código de Procedimientos, como usted sabe bien, Darío, protege el secreto de las acciones de los jueces al momento de tomar resoluciones. Es más, todo el aparato funciona para que de alguna manera digamos, el juez pueda emitir determinado tipo de fallos sin ningún tipo de presión, ¿no? Lo interrumpe, usted dijo, o se lo dieron antes, o, iba a decir... Es que esa es una variante que se la dieron a D'Alessio en forma directa. Y la otra variante es que ahí estaba por resolverse el tema de Thomas, el diario Clarín lo publicó con un semáforo, el rojo eran los que se les iba a confirmar la prisión preventiva,
el verde eran los que iban a ser liberados, que era Yarvir y compañía, Sí. y después había un semáforo amarillo, que era con respecto a Oscar Thomas, que era el estado de duda con respecto a Thomas. Porque Thomas no se arrepentía, yo tenía una cerril actitud dura en los medios, Sí. y estaban ahí viendo qué era lo que hacían. Bueno, finalmente se decidieron, que se decantaron con mejor información la Nación, de confirmarle la prisión preventiva. Y la segunda variante, que es la que también contemplo acá en este escrito, se la dieron a Stornelli, y Stornelli se la pasó a D'Alessio, y D'Alessio se la dio a Santoro. Epa. Doctor, retomo la respuesta que le daba a Darío Perdón, de todas formas, Sí. quiero decir que esto no es una actividad excluyente, porque resulta que todas las presentaciones que yo hice planteando la recusación de Stornelli, que era más que ostensible porque quería hacer una cámara oculta, Sí. como contraparte, fueron rechazadas. Ujú. Y después le fijaron una caución de 60 millones, que la Cámara se la bajó en 10 millones, a 50, y cuando fui a la casación se la tuvieron que bajar los mismos camaristas a 3. Ujú. Y para que esto no pudiera llegar a ocurrir, yo se lo conté a Darío, le embargaron todos los bienes al hermano, le abrieron una causa al hermano de Oscar Thomas para que no pudiera dar ningún bien como garantía. O sea, esto es lo que han hecho estos tipos. Retomo lo que le decía recién. Usted escribía esa mirada del sector de Cambiemos, el PRO, y lo que hemos visto en las manifestaciones de los últimos días y las anteriores también, como un genérico odio al choriplanero, fusilémoslo, fusílenlos a todos. ¿No encuentra usted un peligrosísimo parecido al 1930 con el nacimiento del nacionalsocialismo? Allá eran los gitanos, también eran los gays, también eran los diferentes, también eran los viejos, también eran cualquiera, y particularmente, obviamente, el pueblo judío. Pero ¿no encuentra usted no hay como cierto renacimiento de esas características nazis en toda esta gente? Totalmente, y abonando la teoría suya, acaba de desembarcar Bannon acá en la Argentina. Sí. Sí. Está claro, o sea, el mundo vuelve de alguna manera a volver a partirse. O sea, yo cuando hablo del tema de la grieta no es solamente el bombardeo del 55 o la masacre del 76. La grieta va a estar permanentemente de los tipos que de alguna manera creen que son los dueños de la verdad, claro. El partido de los puros, los tipos que de alguna manera son los esclarecidos, la concentración de la inteligencia, y después está el resto, que somos todos nosotros. Y esto es una variante, digamos, propia de lo peor de la especie humana. Entonces, claro, acá la discusión no es si Bertuzzi, Bruglia, si Cambiemos, si el tema... O sea, tendría que levantar un clamor nacional, saber que el propio Estado, durante un periodo democrático de gobierno, se comportó como un Estado paralelo para destruir al opositor, para espiar y para vulnerar todas las garantías constitucionales, pero lo hizo de la mano de la justicia y de los medios.